Buen día. A continuación les voy a presentar mi proyecto de investigación para concluir la maestría en Administración de Negocios en Finanzas de la Universidad Tecmilenio Campus Ciudad Juárez. Mi tema es acerca del análisis de la capacidad de endeudamiento de un profesionista asalariado. Estos son los puntos que les voy a presentar: definición del problema, utilidad de la investigación, planteamiento de la hipótesis, metodología de la investigación, breves resultados relevantes y conclusión. Definición del problema. El endeudamiento en exceso se presenta en los profesionistas asalariados cuando los ingresos no son suficientes para cubrir el pago de sus necesidades básicas y además las deudas adquiridas. Esta situación de endeudamiento que han enfrentado los profesionistas asalariados en la última década en Ciudad Juárez se deriva de la adquisición de deudas por encima de su capacidad de ingresos, debido a la mala planeación en sus finanzas personales. Este riesgo de endeudarse está relacionado con la administración de los recursos monetarios para salvar sus deudas. Por tal, en ciertas ocasiones, esto les provoca dificultades en diferentes ámbitos como en lo personal, familiar, económico y social. Utilidad de la investigación. Esta investigación está enfocada para los profesionistas asalariados, pero también puede servir al público en general, el cual puede hacerle útil en la administración de sus finanzas. El obtener y hacer accesible la información relevante para que conozcan su capacidad de endeudamiento antes de adquirir un crédito, préstamo y compras de impulso que no se necesiten, y así ayudarle a administrar de manera eficiente los recursos económicos con los que cuente para que asigne lo suficiente a sus ahorros. Planteamiento de la hipótesis. De acuerdo a la investigación realizada, se determina la siguiente hipótesis. Un profesionista asalariado gasta el 35% de sus ingresos, derivado de la mala planeación financiera, que se relaciona con la falta de información e ineficiente cultura del ahorro, obteniendo así créditos, préstamos y realizando compras de impulso que no son de primera necesidad, provocando de esta manera un endeudamiento en exceso. Ahora bien, en base al planteamiento de esta hipótesis, se formulan las siguientes preguntas. ¿A qué se debe que los profesionistas asalariados tienen un endeudamiento en exceso? ¿Qué papel juega la información financiera en la vida de los profesionistas asalariados en su capacidad de endeudamiento? ¿Por qué los profesionistas asalariados recurren a la obtención de créditos, préstamos y compras de impulso? Metodología de la investigación. La presente investigación se llevó a cabo mediante la metodología de estudio descriptivo de enfoque cuantitativo. Se utilizó la recolección de datos mediante una muestra de profesionistas asalariados con un rango de edad de 25 a 40 años y con un salario entre 10 y 15 salarios mínimos. Se aplicó una encuesta con 20 preguntas de manera estructurada y profunda, que se relacionan con las variables, las más predominantes: edad, ingreso y gasto. Resultados relevantes. En base a la encuesta realizada se detectaron los siguientes datos mediante las preguntas siguientes. ¿En qué rango se encuentra tu edad? La cual vemos en la gráfica que un 40% de los entrevistados tiene entre 36 y 40 años, por lo que se consideran que estos profesionistas asalariados tienen una estabilidad económica y están más cercanos a una edad de retiro. La siguiente pregunta: ¿cuentas con algún crédito? El resultado de los entrevistados mayormente contestaron que el 46% cuenta con un crédito bancario. Además, otro de los factores que se analizaron en la encuesta fue el ahorro, mediante la pregunta ¿ahorra para el retiro?, lo cual los datos obtenidos fueron los siguientes. El 58% de los entrevistados contestó que no cuenta con ahorro para el retiro, lo cual nos deja un dato relevante para poder orientar y recomendar a los profesionistas asalariados en su ahorro para el retiro. Otra de las preguntas que se realizaron en la encuesta fue: ¿cuál es tu expectativa de situación económica y familiar a futuro?, la cual el 79% pretende mejorar. Aquí les voy a mostrar algunas recomendaciones que les pueden ser útiles. Por último, de los factores analizados en la encuesta,
están el ingreso y los gastos, con las preguntas siguientes. ¿Cuál es tu ingreso diario? Los datos relevantes que se obtuvieron de los entrevistados profesionistas asalariados relacionados con los ingresos, el cual nos arrojó lo siguiente: el 32% tiene un ingreso de entre 10 y 15 salarios mínimos. Con la siguiente pregunta, ¿a cuánto ascienden tus gastos? Se obtuvieron datos de sus gastos, lo cual arrojó lo siguiente: el 48% gasta aproximadamente 10,200 pesos al mes. Ahora bien, con los datos obtenidos en la encuesta, se realizó una tabla comparativa para relacionar los ingresos y los gastos, el cual se determinó de esta manera el cálculo de la capacidad de endeudamiento. Con porcentajes del 25% de los gastos se ocasiona un endeudamiento sano. Por el contrario, con un 35% de los gastos se cae en un endeudamiento en exceso. Por último, de los resultados relevantes obtenidos de la encuesta, se muestra la siguiente gráfica que nos indica que el 50% de los entrevistados gasta el 35% de sus ingresos, lo cual nos confirma que existe un endeudamiento en exceso de los profesionistas asalariados. Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada durante la investigación. Conclusiones. A manera de conclusión, y dando respuestas a las preguntas que surgieron durante el proceso de contemplación de la hipótesis. Primera pregunta: ¿a qué se debe que los profesionistas asalariados tengan un endeudamiento en exceso? Esto es, debido a la mala planeación de sus recursos. Gastan más del 35% de sus ingresos. Su medio de pago en su mayoría es en efectivo. Realiza compras de impulso que no son de primera necesidad. Obtienen créditos y préstamos que dudan y creen no ser capaz de pagar. Mantienen una ineficiente cultura del ahorro. Ahora bien, a la segunda pregunta: ¿qué papel juega la información necesaria en la vida de los profesionistas asalariados en lo que respecta a su capacidad de endeudamiento? Esto es, porque al adquirir la información se enriquece el conocimiento y por ende se puede administrar los recursos disponibles de una manera eficiente. Y por último, ¿por qué los profesionistas asalariados recurren a la obtención de créditos, préstamos y compras de impulso? Esto es, debido a la falta de información, ineficiente cultura del ahorro y un descontrol en el consumo de lo que no se necesita. Continuando con las conclusiones, para dar solución a la problemática del endeudamiento en exceso se proponen las siguientes estrategias. Establecer como norma en la economía personal gastar como máximo el 25% de los ingresos en el mes. Conocer los ingresos y gastos exactos. Inventariar gastos de primera necesidad. Implementar un programa piloto, complemento a los programas del gobierno, donde se fomente la educación financiera desde el nivel secundario. Exhortar a los medios de comunicación para la difusión de la educación financiera. Realizar estudios estadísticos anuales para monitorear el índice de endeudamiento en exceso en los consumidores. Finalmente, dentro de las conclusiones se agregan las recomendaciones claras, sencillas y prácticas que pueda tener un profesionista asalariado o cualquier consumidor para mejorar la situación de endeudamiento. No gaste más de lo que gana ni de lo que necesita. Controle sus gastos en tarjetas de crédito. Busque asesoría y lea al adquirir créditos. Crea un hábito permanente de ahorro. Proteja su patrimonio. Infórmese y aplique las diferentes opciones de inversión, como CETES, derivados u otros. Evite ser víctima de fraude. Conozca su capacidad de endeudamiento. Se da por terminada mi presentación, la cual agradezco su atención y espero les pueda servir a los profesionistas asalariados y al público en general el contenido expuesto para mejorar su futuro personal, económico y social. Muchas gracias.